Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me veis bien? Sí, ¿qué tal el fin de semana? Corto, sí, siempre es cortito. Pero bueno, la buena noticia es que hacemos clase hoy. Bueno, esta semana tenéis clase y la semana que viene ya es semana de repaso. Así que ya os irá bien empezar con esa semanita ahí que tenemos de descanso. Bueno, vosotros tenéis de descanso. Nosotros seguimos. Eh, Aprovechamos estos 2 minutos porque se va a conectar, como os dije, se va a conectar Patricia, ¿vale? Que es mi compañera de asignatura y la que os dará las dos clases de complementarias y la que va resolviendo todas las dudas en el foro, ¿vale? La esperamos un momentito a ver si se conecta y así como mínimo le ponéis Sí, cara. soy Mira, ya Ángela. está aquí. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, buenas Adelante. tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues como os decía Ángela, yo soy Patricia Torres. Eh, Voy a estar en la asignatura también, corrigiendo vuestros trabajos y exámenes. En el foro tenéis, bueno, que yo os he colgado las documentaciones que necesitáis, el foro, algunos habéis preguntado alguna cosita, se os ha contestado, todo lo que necesitéis, cualquier duda que tengáis, eh, la podéis comentar por ahí. No os preocupéis por nada, porque sé que Ángela las clases las da muy dinámicas, que son prácticamente preparatorias de examen y van a ir muy enfocado a ello. Y nada, tendremos las clases tendréis conmigo una clase para preparar la actividad complementaria y otra para preparar el examen, pero serán más adelante. Se os avisará de la fecha, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, estamos aquí para vosotros. Muchas gracias, Patricia. Gracias Encantada de por conocer. conectarte. Nada, gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Igualmente, chao. Adiós. Bueno, pues nada, si ya conocéis a Patricia y le echáis, bueno, ya sabéis quién es, ¿no? Y ya, como decía, ya sabréis en su momento cuando tendréis esas clases de explicación de todo esto, ¿vale? Lo que decía del examen, que no os preocupéis, porque al final todas las clases que haremos aquí serán para preparar el examen y para prepararos en la realidad que os vais a encontrar, ¿no? Para resolver ese tipo de problemas, ¿vale? Os comparto el PPT, luego os lo voy a subir en documentación. Buenas tardes a todos los que os vais añadiendo aquí. Y seguiremos, ya lo veis, ¿no? Ya lo pongo en grande y tengo que ir minimizando cositas. Y lo pongo grande aquí. Vale, hoy ya veréis que cambiamos de bloque. Como os dije la semana pasada, que esta asignatura a mí me gusta mucho porque las primeras clases son para entender un poquito ese contexto educativo, sobre todo el ámbito de la orientación, y luego ya nos enfocamos cada vez más en lo que son esas funciones, ¿no? Eh, Tranquila, María del Carmen, no te preocupes, luego ves la grabación y ya está, ¿vale? Eh, pues eso, que cada vez se adentra más a lo que es la vida del centro, la vida del aula y las diferentes cuestiones que os iréis encontrando, ¿eh? Por tanto, hoy vamos a entrar en el tema 2 que lo vamos a hacer entre hoy y después de Semana Santa, ¿vale? Van a pasar esa semana que la semana que viene no tenéis clase. Empezaremos hoy, terminaremos después de esas pequeñas vacaciones, ¿vale? En este tema 2, tanto el tema 2 como el tema 3 están dentro del bloque de aprender a hacer. Es decir, ahora ya nos pusimos esas gafas, ¿os acordáis? Que aprendimos un poquito a que ante la realidad tenemos que minimizar esa percepción que es subjetiva y que es selectiva y por tanto que debemos observar, diagnosticar esa realidad, coger toda la información que podamos para poder
aportar la solución más idónea, ¿no? A esa situación. Por tanto, una vez yo ya tengo conciencia que tengo que aprender a mirar, ya entro en ese bloque de aprender a hacer. ¿Qué veremos aquí? Pues veremos, primeramente, esa acción tutorial, estamos hablando aún de conceptos teóricos que hay que entender, porque todo esto os tiene que sonar, porque lo vais a trabajar cuando estéis en un centro educativo. Veremos qué es esto de la acción tutorial dentro de FP y en el tema 3 ya veréis que nos adentramos en la figura del tutor o tutora y veremos qué perfil tiene que tener, qué competencias hay que trabajar, desarrollar, que todo esto se aprende y con la experiencia también enriquecemos pues todas esas competencias. Por tanto, estamos dentro de ese bloque de aprender a hacer. Si veis un poquito esta estructura, es lo que vais a seguir un poco en el practicum, porque cuando entréis en un centro educativo, lo primero que tendréis que hacer es observar, ¿no? Observar la realidad, dónde está situado este centro educativo, qué equipo docente tiene, qué proyecto educativo, cómo se organizan, qué reglamento interno hay, etcétera, etcétera. Cuando yo ya eh, he observado esa realidad, empiezo a mirarme a mí misma y decir, vale, pues qué tengo que hacer yo, cómo tengo que enfocar todo esto, cuál va a ser mi aula, qué funciones tendré si soy tutora, etcétera, etcétera. Es un poquito, pues, también esa estructura que vais a seguir. Aquí tenéis un poco los objetivos que veremos tanto hoy como la siguiente clase, ¿vale? Que lo que pretendemos al final es entender qué es esto de la acción tutorial y la parte práctica, porque esta asignatura siempre tiene esa parte más práctica que la conectamos con esos problemas que hay que resolver. Veremos un poco la empatía y la motivación, que son dos puntos clave que nos van a ayudar a mejorar muchas veces situaciones que tenemos dentro del aula y que como tutores, no solo como tutores, sino como docentes tendremos que hacer frente. Por tanto, un poco el problema, la pregunta que va a seguir la clase de hoy será cómo podemos motivar al alumnado, porque la motivación puede venir de muchas causas diferentes. Bueno, y el otro día cuando os enseñé esa foto, ¿no? De ese alumno que estaba así y os preguntaba, ¿qué veis aquí? Bueno, algunos dijisteis, está desmotivado, ¿no? Vale, pues si al final obtuviéramos pues más información sobre ese alumno y viéramos que está desmotivado, ¿cómo lo podríamos llegar a motivar? ¿No? ¿Qué objetivo yo me propondría para acompañarlo y ayudarlo? ¿No? Aquí tenéis un poco el esquema. Hoy veremos pues esa parte de objetivos y esa parte de motivación en relación a todos los niveles de orientación que existen. ¿Os acordáis que también os dije que, porque hicisteis una pregunta que generó un poco de debate, ¿no? De decir, vale, ¿y esto realmente se da o cómo lo puedo llegar a hacer? Si me enfrento yo sola en una clase que tengo muchos alumnos, ¿no? Bueno, pues veremos hoy que hay distintos niveles de orientación educativa, ¿vale? Y que no estamos solos, sino que hay diferentes profesionales que también tendrán que trabajar con nosotros y tendremos que tener una coordinación. Sobre todo, si soy tutora, ya veréis en el tema 3 que hay una función totalmente de coordinación con esos ámbitos de orientación, con esos otros agentes que están interviniendo en toda la acción tutorial. El problema, seguimos con el mismo, ¿de acuerdo? El mismo que hicimos la semana pasada, bueno, con el tema 1, que estamos a finales del primer trimestre, por tanto, nos conocemos este problema, que este alumno de grado medio pues ha ido decayendo progresivamente, ¿no? Parecía motivado, luego resulta que no llega con frecuencia, o no llega con frecuencia tarde a clase, sin justificar, etcétera, etcétera. Por tanto, nos situamos otra vez en el mismo problema y vamos a avanzar un poquito más, porque el otro día lo que vimos fue los principios, ¿os acordáis? Que dijimos, vale, ¿cuáles son los pilares que me tienen que guiar para empezar a pensar qué tengo que hacer aquí? Que son los principios de orientación educativa, que son comunes a todos, es decir, es a nivel conceptual debemos saber esos principios, ¿vale? Para vuestra tranquilidad, os tengo que decir que esos principios
no van a salir en el examen. Ya veréis que el examen tiene una estructura muy marcada, es muy pronto aún para trabajar esto, ¿no? Pero tiene la primera y la segunda pregunta que son siempre fijas, son siempre las mismas. Por lo tanto, las vamos a trabajar sí o sí aquí, ¿vale? Y sabréis perfectamente lo que sale en cualquier tipo de caso. Y lo vamos a practicar. Y las otras dos ya son variables en función del tipo de caso, del tipo de problema que se os plantee, ¿vale? Por lo tanto, lo que vimos en el tema uno es para introducir a nivel conceptual todo el tema de la orientación, ¿de acuerdo? Ahora ya que nos centramos en ese bloque de aprender a hacer es cuando hay que aplicar todo esto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos interesa al final, que sepáis, tanto el día del examen como la realidad, ¿vale? Por lo tanto, el primer tema es de introducción, ¿eh? Para entender por dónde nos movemos. Tanto, a partir de aquí, ¿qué es lo que veremos hoy? Ya estamos ya entendimos un poquito que el concepto de orientación eh, tiene que ver, bueno, tiene que ver, no, debería enfocarse a todo el desarrollo integral de la persona, porque si no, ¿qué nos pasa? Que seleccionamos, ¿no? Somos selectivos, solamente vemos como la fábula del elefante, que nos centramos solo en un punto y dejamos de ver el contexto en la globalidad. Por tanto, la orientación la tenemos que trabajar desde esa óptica, desde el desarrollo pleno la persona y desde el enfoque integral. Por tanto, la persona en todas sus facetas, tanto emocional, personal, social, vocacional, académica, etcétera, etcétera. Por tanto, esa orientación, ya veréis que ahora os pondré bueno, una cita de la normativa, pero según la normativa, esa orientación forma parte de la acción docente. Por tanto, cualquier docente tiene una responsabilidad y una función a nivel de orientación, ¿vale? Y eso al final se traduce en lo que llamamos la acción tutorial, ¿vale? Es decir, desde ya la LOCSE, la orientación es una actividad docente, no solo del tutor, sino de todo el equipo docente y evidentemente las funciones que recaen de más responsabilidad será la figura del tutor, tutora, ¿vale? Que tendrá pues la hora de tutoría y tendrá una orientación más enfocada, es decir, unas acciones mucho más específicas y dedicadas a desarrollar todo ese enfoque integral del alumnado, porque os daremos también ideas de cosas que podéis trabajar en la hora de tutoría, que ya hablaremos de esa hora de tutoría, porque en FP es distinto que en secundaria, ya en su momento ya os lo vamos a explicar. ¿Vale? Por tanto, por normativa, yo como docente tengo una función de orientar a mi alumnado, aunque no sea tutora. ¿eh? Y volando, cuando yo hablo de todo esto, hablo de acción tutorial, ¿vale? A partir de ahora hablaremos de esa acción tutorial. ¿Cómo la podemos definir? Que es un poco lo que os he explicado hasta ahora. Pues es todas las acciones que yo hago, nos situamos en ese centro educativo, esa acción tutorial que desarrolla todo el profesorado con el alumnado. Si veis, aquí tenéis ya un poco lo que os decía, que siempre vamos de macro a micro. ¿Qué vimos la semana pasada con el tema uno? Nos situamos en el concepto de orientación, pero más a nivel teórico, y por tanto que entendemos ese concepto a nivel educativo, ¿no? Ahora ya nos vamos al centro educativo y hablamos de la acción tutorial que repercute todo el docente, ¿sí? Todo el equipo docente. Y ya luego, a partir del tema 3 vamos a hablar de la figura del tutor que repercute ya dentro del aula con unas funciones muy concretas y tenemos esa hora de tutoría. ¿Entendéis un poquito siempre os voy a poner este esquema para que veáis en dónde nos situamos en ese preciso momento que explicamos esto, ¿vale? Por tanto, estamos en el centro educativo, yo ya he observado un poco la realidad como es y voy a entender cómo se da esa acción tutorial dentro de ese centro educativo. Veremos que hay unas cuestiones que son importantes de saber cuando yo entro en ese centro para comprender todo ello. Tanto, ¿qué entendemos por esa acción tutorial? Pues cualquier acción, cualquier actuación, actividad
que es orientadora y es intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que una actividad que yo hago así puntual, ya puedo decir, mira, ¿es acción tutorial? No. Intencional significa que tiene que estar pensada, que tiene que estar planificada, que detrás hay un objetivo muy claro, que es lo que yo quiero perseguir con esa actividad, porque tengo que pensar muy bien qué es lo que quiero trabajar, si a nivel académico, si a nivel social, si a nivel personal, profesional, etcétera, etcétera. Por tanto, todo lo que engloba todas esas actividades es lo que llamamos acción tutorial. Hasta aquí bien, ¿se entiende lo que es acción tutorial? Porque a partir de ahora hablaremos de esto. Estupendo. Por tanto, cuando yo hablo de esa acción tutorial, existen diferentes niveles, es decir, existen diferentes agentes, ¿vale?, educativos que trabajan esas funciones orientadoras. ¿Yo voy a estar sola como docente o como tutora ante todas esas situaciones que me puedo ir encontrando? No, porque voy a estar en contacto con diferentes profesionales, otros docentes, y dentro y fuera del centro educativo, ¿vale? Y ahora veremos los niveles. El tercer nivel, empezamos por el de arriba de todo, el tercer es el que engloba no solo el centro, sino lo que tenemos fuera, es decir, todo lo que repercute al sector educativo. Son equipos interdisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener, ¿qué figuras, por ejemplo, pensáis que estarían aquí? Es decir, agentes educativos externos al centro que pueden trabajar en algún momento con nosotros en algunas situaciones. ¿Os viene alguien? Los orientadores y los psicólogos son los que trabajan dentro del centro, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, psicólogos y orientadores que son pedagogos, como yo que soy pedagoga, pues son los que trabajamos y ya veréis que estaremos en el segundo nivel. Muy bien, Pelayo, es decir, los servicios sociales, exactamente, exactamente sería esto. Dice una empresa para práctica, los padres, Octavio, pertenecerían a otro nivel porque la familia es parte de la comunidad escolar, ¿vale? Aquí y la familia no tiene esa función de orientación, ¿vale? Está bien, que lo digáis, es que viene muy bien que lo introduzcáis. La empresa para prácticas, aquí en este sentido, la empresa en sí no sería una agente orientadora, pero sí que en el segundo, en el primer nivel, como tenemos la figura del tutor, aquí tendríamos la figura del tutor dentro de la empresa, ¿vale? Aquí es todo lo que tiene que ver con gente, profesionales que trabajan en el ámbito educativo y que pueden formar un equipo con nosotros en algunas situaciones. Una es el servicios sociales. La policía a veces tiene que intervenir, sobre todo ya, si yo os pongo el caso, por ejemplo, imaginad, especialistas, sí. Os pongo el caso de, imagina que estamos en secundaria, que eso pasa más que en FP, ¿no? Eh, que detectamos un caso de un alumno que, bueno, que tiene un maltrato a nivel familiar. ¿No creéis que aquí lo veis claro, que el centro educativo solo no podría actuar en esas situaciones? Tendría que intervenir, ¿qué? Intervenir los servicios sociales y seguramente la policía, ¿vale? Activa el protocolo, exactamente. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí, ¿qué sería? Pues depende de la situación, ¿eh? Podría ser, pues, esos educadores sociales, de servicios sociales, integradores sociales, a especialistas, aquí decíais, especialistas docentes, aquí podríamos poner algún especialista concreto que alguna asociación a veces, sobre todo en primaria, ¿no? Que hay todo el tema bueno, en cada comunidad autónoma se llama diferente, pero todo el tema de asesoría, de orientación específica, ¿no? De necesidades específicas exactamente, pues aquí todo esto entraría en ese tercer nivel, ¿sí? Veis que es gente que no trabaja en el centro, ¿vale? Pero que nos aportan una orientación en determinados momentos, ¿de acuerdo? El segundo nivel, que sería el centro. Por tanto, en el centro que tenemos el departamento de orientación,
Aquí el departamento de orientación es lo que decíais antes. Los pedagogos, los psicopedagogos, todos esos trabajan como orientadores dentro del centro. Por tanto, este es el segundo nivel. ¿M? El primer nivel es el tutor, el profesorado, porque están interactuando dentro del aula. Por lo tanto, esos son los tres niveles. Ya veréis que cuando trabajemos con las diferentes situaciones, vamos a repasar un poco esos tres niveles, ¿no? Porque yo, si soy docente y tengo que evaluar o yo veo, seguimos un poquito con el problema, ¿no? Yo veo ese alumno que empieza a faltar, que está desmotivado, pero yo no soy tutora, ¿qué haré primeramente? ¿Con quién debería hablar, creéis? Yo soy solo docente y veo esto en mi clase. Exactamente. Voy a hablar con el tutor. ¿Veis que vamos escalando esos niveles? Hablo con el tutor. ¿Qué hace el tutor? El tutor lo que hace es hablar con los demás docentes para ver si esto pasa en todas las clases, ¿no? Puede hablar con la familia, puede hablar, va al segundo nivel y cuando ya tiene toda esa información se va al departamento de orientación por si, es decir, si necesita esa ayuda, ¿eh? Porque tal vez ese tutor ya ha recabado toda la información y vemos que solamente le pasa a un docente concreto, pues le damos ese apoyo, ¿no? Pero si vemos que ese alumno pues tiene otras dificultades, pues yo me voy al departamento de orientación y ellos me van a hacer un acompañamiento o tal vez lo van a sacar unas horas, le van a hacer también una atención mucho más personalizada, nos van a dar técnicas de estudio para, bueno, dependiendo, de lo que detectemos, ¿sí? Y sí, evidentemente, el departamento de orientación ya detecta algo ya más serio, más complejo, es cuando vamos al tercer nivel, ¿no? Y creamos un equipo interdisciplinar. ¿Sí? ¿Veis un poco la dinámica? No en muchos de los casos ya el tercer nivel ni actúa, ¿de acuerdo? Un poco el procedimiento siempre es este. Por lo tanto, ¿estáis solos? No, hay el departamento de orientación que son especialistas en daros consejo, en acompañaros, en daros las técnicas oportunas para, evidentemente, solucionar esa situación que tenéis. ¿Vale? Por lo tanto, siempre es muy importante ese trabajo en equipo. Es clave para poder realmente atender esa realidad. ¿M? Por lo tanto, cuando yo ya tengo muy claras esos niveles, ahora nos vamos a situar siempre nosotros en ese primer nivel, ¿de acuerdo? Porque vamos a entender qué es lo que hace el profesorado, porque tenemos una responsabilidad hacia esa acción tutorial, y luego entenderemos qué es lo que va a hacer el tutor como al final referente de ese grupo de alumnos y alumnas, y que por tanto tendremos, ¿no? Unas funciones mucho más específicas dentro del aula. Y ahora os quiero hacer pues un pequeño juego, muy rápido. No sé si podéis hacerlo, porque tal vez alguien está en el trabajo y no puede, pero si podéis y os podéis levantar de la silla, ¿vale? Vale, María del Carmen, no te preocupes. Hasta luego. Vale, pues si podéis, os levantáis de la silla, ¿vale? Y os marcáis, os ponéis con los dos pies juntos, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que os marquéis, o lo podéis poner con un boli, con una libreta, lo que sea, o simplemente visualizando la raya de una baldosa, ¿vale? Pero quiero que os marquéis un objetivo y que cuando lo tengáis claro saltéis con los dos pies juntos a ver si llegáis a esa línea que os habéis marcado, ¿vale? Venga, os dejo un minuto a ver qué hacéis. Si habéis llegado, si os habéis quedado cortos o si os habéis pasado de la marca que os habíais puesto. ¿No sería más divertido si estuviéramos todos en una clase, porque veríamos lo que hace todo el mundo? Te has quedado corta, justita. Álvaro se ha pasado. Casi justa, casi me estampo con el armario, cuidado, que no queremos aquí un accidente. Con un pie sí, con el más o menos, me he pasado, la segunda más ajustada, justita. Muy bueno, Ángel.
Bueno, está bien que lo hayas hecho en el parque, ya me viene bien. Vale, pues, eh, bueno, ¿os habéis pasado o os habéis quedado justitas? Eso lo podéis hacer en clase con vuestros alumnos, ¿eh? ¿Qué creéis qué reflexión está detrás de esto? Si yo no he llegado, ¿creéis que el objetivo que me he marcado es realista? No, no, tal vez lo tengo que ajustar un poquito a la realidad, ¿no? O tengo un mal día, también puede ser. ¿Y si me he pasado? ¿Qué creéis? O calentarse también, Laura. Si yo me he pasado, evidentemente tal vez me motivaré, ¿no? Pero es que me he subestimado, tal vez tengo que hacer una reflexión sobre mí misma, sobre la falta de confianza en mí, o es que tal vez no me conozco y no veo mis potencialidades exactamente, ¿vale? Y me he puesto un objetivo por debajo de mi capacidad, tal cual, ¿vale? Por tanto, ¿qué me ayuda a marcar un objetivo? A focalizar ese esfuerzo, ¿sí? A que realmente tengan los medios necesarios para llegar a esa meta y, y realmente sea capaz y consciente de qué necesito yo para llegar a esa meta, ¿no? Eso es un ejercicio muy tonto, pero realmente viene muy bien para empezar a hacer un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Eh, Mira, que decía María, me exijo más de lo que debería. Es decir, esto nos viene muy bien para trabajar temas de autoconocimiento, de autoestima, de cómo nos vemos a nosotros mismos, qué potencialidades creemos que tenemos, qué dificultades, cómo nos podemos marcar todo esto. Y no solo con el alumnado, sino con el ejercicio que vamos a hacer ahora, que es que cuando yo observo la realidad y empiezo a tener toda esa información para valorarla de manera objetiva, sin que mi percepción no sea esa selectiva y totalmente subjetiva, me tengo que marcar un objetivo. ¿Y cómo me marco ese objetivo? Pues un objetivo que sea lo más realista posible, ¿no? Porque luego voy a intentar encontrar los medios, ¿no? Intentar encontrar los recursos, los instrumentos, las técnicas, las estrategias necesarias para poder atender a ese objetivo. ¿Sí? Y hay que ser ambicioso, exactamente. Bueno, pues yo, una cosa que nos dije, que ahora me viene a la cabeza, que siempre lo digo en la primera clase y claro, el otro día, como ya era la segunda, ya no lo pensé. Daros un consejo, ¿no? Porque viene muy bien. En esta clase, no solo en esta clase, sino en las otras asignaturas, yo pienso que también os puede ir bien, pero yo os aconsejaría crear una carpeta en vuestro escritorio que sea de recursos, ¿vale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta actividad, no hace falta que guardéis todos los PPTs ahí, sino que yo me marcaría esa actividad y la ponéis ahí en un Word o en algo y lo guardáis en esa carpeta de recursos, porque vamos a ver diferentes actividades que os van a ir bien. Luego, en un momento dado, también haremos dinámicas de grupo, que os voy a pasar un PPT con muchísimas dinámicas de grupo. Es decir, os voy a dar material que aparte de trabajarlo aquí, ya os puede servir de cara a vuestra vida profesional, ¿no? Por lo tanto, ya es algo que no vais a empezar de cero. Y si vais haciendo este trabajo ahora, poco a poco, no os va a costar para nada. Porque luego sí que, ostras, alguien habló de esto, qué clase era, qué tema era, ¿no? Y tendréis que recuperarlo. Y si lo vais haciendo, ¿no? Eh, si lo vais haciendo así poco a poco, igual que los vídeos, ¿no? Porque hoy os he encontrado el vídeo que os decía la semana pasada, que os quiero poner luego, con ese vídeo podéis coger y ponéis un Word con los diferentes enlaces y tenéis ya material ahí para trabajar muchísimo y sobre todo si sois tutores, para empezar a trabajar todo el tema de la tutoría, ¿vale? Es simplemente un apunte que quería comentar, que es totalmente optativo, ¿eh? Que lo haga quien le venga bien. Vale, pues a partir de ahí nos marcamos esos objetivos. Por tanto, vamos a ver, según esa normativa y según cómo entendemos esa acción tutorial, cuáles son los objetivos que debería seguir cualquier centro educativo en temas de acción tutorial, ¿vale? Luego ya yo como tutora tendré que decidir cuáles son los que voy a trabajar primero
y cuáles son los que voy a trabajar después. Pero para tener todo ese enfoque integral que decíamos, no solo me voy a basar en la parte vocacional, ¿no? Sino que tengo que basarme en todas esas facetas. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a convertir un poco todos esos aspectos en objetivos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de acción tutorial, vamos a marcarnos de esos 5 objetivos. Y me diréis, esto me suena, que ya os va a sonar, porque tiene que ver con qué, con los principios que vimos la semana pasada, porque al final estamos ¿qué? Acotando, ¿vale? Los principios eran más abiertos, más generales y ahora ya empezamos a acotarnos. Por tanto, yo ese principio lo voy a convertir en un objetivo y lo voy a redactar en infinitivo. ¿Vale? Ya veréis, que yo ya os dije, en las primeras clases es un poco lioso, pero de verdad que no os preocupéis porque en el momento que empecemos a hacer práctica esto os va a salir solo, ¿vale? Forma de solucionar. Tanto, vamos a trabajar un poquito estos 5 objetivos. El primero, personalización. ¿Os acordáis que era un poco ese principio antropológico que decía, ese pilar que guiaba la orientación, que teníamos que acompañar, ¿no? Al alumnado, que lo teníamos que escuchar, que lo teníamos que atender. Por tanto, aquí me voy a centrarse en la persona exactamente. Tanto aquí ese objetivo será el que me marque para trabajar el desarrollo integral de toda esa persona de manera individualizada, ¿vale? Ese es el objetivo general. Por tanto, ya veréis que la semana que viene, bueno, la otra, vamos a ver el documento institucional de cada centro que marca, que tiene en cuenta esos 5 objetivos. Y esos son los objetivos teóricos, pero luego los tenemos que redactar en infinitivo. Por tanto, aquí el de personalización, ¿cómo lo podría redactar aquí? Pues acompañar bueno, si tenemos en mente ese problema, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Acompañar a ese alumno de manera individualizada para comprender mejor, pues, cuáles son sus dificultades. Sería un objetivo de personalización, redactado como toca. Los objetivos siempre se redactan en infinitivo. Por tanto, ese es el primero. El segundo, educación en y para la vida, que es todo aquello, todas aquellas acciones que tendrán cabida aquí, en el que queremos que el alumnado pueda observar su realidad, ¿no? Su contexto y, bueno, empiece a tomar decisiones, empiece a conocerse a sí mismo, a tener confianza, a conocer sus potencialidades, dificultades para proyectar, ¿no? Su futuro. No solo su futuro, sino el ámbito, bueno, el presente, ¿no? Por tanto, aquí, por ejemplo, ese ejercicio que hemos hecho tendría mucha cabida, porque en todo el ámbito de la orientación es muy importante trabajar el tema de la autoestima, del autoconocimiento, porque muchas veces es esto que nos pasa, que es que no nos conocemos del todo y por tanto yo o me exijo demasiado y luego esto me genera frustración, me genera ansiedad, repercute en mi autoestima, ese autoestima al final repercute que yo no me sepa relacionar correctamente con los demás compañeros y eso puedo tener luego una conducta disruptiva dentro del aula o no vengo a clase porque me genera pues esa ansiedad, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, es muy importante siempre también redactar algunos objetivos en relación a todo esto. Aquí bien, si veis, nos suena, ¿no? Porque es un poco focalizar los principios que vimos la semana pasada, ¿eh? El tercero, este clarísimo, el de madurez vocacional, todo lo que tiene que ver con esa toma de decisiones a nivel profesional, ¿vale? Y aquí en FP tenemos una gran ventaja porque ya el alumnado decide qué FP hace en función de la familia profesional. Es distinto que en secundaria que tenemos mucho trabajo en este sentido, ¿no? Por lo tanto, aquí es favorecer todos esos procesos de madurez vocacional. Aquí redactaríamos un objetivo en infinitivo y empezaríamos a pensar qué acciones tienen cabida aquí, que ya vemos un poquito de ejemplos con ese Padlet que hicimos. Otro objetivo que engloba la acción tutorial.
El siguiente, el de prevención, este también lo vimos, ¿no? Con los principios. Por tanto, queremos prevenir futuras dificultades, futuros problemas. Por tanto, nos queremos anticipar. Por nada aquí, ¿para qué? Para evitar la inadaptación, evitar el abandono, el fracaso. Todo esto lo veremos. En el tema 5 veremos situaciones de abandono escolar. ¿Cuándo se considera abandono? ¿Cuándo se considera pues que hay un fracaso escolar? Es decir, todo esto lo vamos a ver. Por tanto, es por eso que antes os decía, tranquilos, porque todo esto lo vamos a practicar. De hecho, en el tema 5 incluso una clase la vamos a dedicar a hacer práctica total. Vamos a intentar explicar el temario en solamente dos sesiones y en la tercera haremos práctica, porque os pondré diferentes situaciones, nos vamos a dividir por grupos y así veréis el abanico de posibles situaciones y posibles soluciones que podemos dar en esas realidades. ¿Creéis que hay una única solución posible o hay algo? No, muy bien. Por tanto, eso es otra tranquilidad que os puedo decir ahora, día de hoy, el día del examen. El día del examen que tendréis una situación, no habrá una respuesta correcta, sino que lo tendréis que justificar. Tanto, yo ya sé que os creáis esos grupos de WhatsApp y todo esto, que no os coja luego un estrés ahí y una frustración de decir, mira, es que mi compañero ha puesto esto y yo he puesto otra cosa. No, tranquilidad, porque si está bien argumentado, estará bien, ¿vale? Entonces, eso os lo digo ya para vuestra tranquilidad, porque hay que entender el caso. Nosotros os vamos a dar un abanico de posibilidades y de soluciones y luego a partir de ahí vosotros y vosotras vais a decidir qué es lo que hacéis primero y cómo lo justificáis. Que hay algunos objetivos y algunas estrategias que van a encajar más que otras, evidentemente. Si yo tengo un caso de desmotivación, eh, bueno, exacto, de desmotivación y que claramente yo sé que ese alumno lo que le pasa es que le falta confianza consigo mismo y tiene que trabajar un poco pues ese autoconocimiento. Si yo pongo que voy a trabajar un poco esa prevención, no encaja mucho, ¿no? ¿Verdad? Como primera instancia, primeramente va a ser más importante que trabaje con él a nivel personal, ¿no? Y un poco a nivel de educación en y para la vida, para que se conozcan, ¿veis? Es decir, todo encaja, pero hay algunos que encajan más. Por lo tanto, tendréis un poco esa flexibilidad para ir resolviendo esos casos, ¿eh? Eso con la práctica también lo vais a desarrollar y a entender, ¿eh? Y por último, el de interrelación, como el principio de interrelación social, el de intervención social, porque queremos pues desarrollar objetivos de acción tutorial que mejoren las interacciones entre compañeros, entre alumnos, entre familia, entre comunidad educativa, con el entorno. Por tanto, dependiendo de la situación que yo tenga, me voy a marcar un objetivo u otro. ¿Se entiende? Va por el mismo camino que hicimos la semana pasada, pero esto ya se centra dentro del centro educativo, ¿vale? Esto sí que saldrá en el examen, ¿vale? Porque deberéis saber esos 5 objetivos generales y redactar uno en infinitivo en función del caso, que ahora lo practicaremos con ese caso que tenéis aquí, ¿vale? Y lo iremos desglosando, ¿vale? Tanto, con el primer tema vimos todo el concepto de orientación educativa con sus principios, eso era la base. Hay que entender todo esto, pero esto no se va a pedir, ¿vale? Esto es para que entendamos de dónde partimos y a partir del tema de hoy empezamos con la acción tutorial, con los objetivos. Y nos faltan las líneas de actuación que lo veremos la próxima clase, ¿vale? Porque la mecánica será, yo observo la realidad, ¿no? Analizo qué es lo que tengo aquí, voy a analizar, ¿no? Si estoy en el primer trimestre, qué grupo es, si estos alumnos ya se conocen, en qué momento están, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo me voy a marcar un objetivo a trabajar
con una línea de actuación, que ya veréis que esto va de la mano, ¿vale? Es simplemente una concreción más. Cuando yo tenga todo esto hecho, ¿qué me faltará? Decidir qué hago. Hago una entrevista, hago una mediación, hago una dinámica, etcétera, etcétera. No, Beatriz, para la primera actividad solamente necesitáis del tema 1, ¿vale? Es decir, lo que hacemos ahora ya en el tema 2 no va a entrar, ¿vale? No tenéis que decir ni objetivo ni línea de actuación, solo principio, ¿vale? Por eso que ya lo trabajáis en la actividad ya no sale en el examen, ¿vale? Exacto, es el Padlet, ¿vale? Y esa primera actividad, ¿para qué os sirve? Para empezar a coger la dinámica de analizar el caso, ¿vale? ¿De acuerdo? Es simplemente esto. Y lo demás es lo que ya os va a entrar en la segunda actividad y el día del examen, ¿vale? Tanto, recuperamos el problema. ¿Sí? ¿Os acordáis todos? Os dejo un segundo para leerlo otra vez. Vale, lo leemos un segundito individualmente para que lo tengáis presente. ¿Lo tenemos un poquito por encima? ¿Sí? Perfecto. Pues ahora nos situamos otra vez en ese mismo problema, ¿vale? ¿Y qué vimos la semana pasada con ese bloque de aprender a mirar? Que debemos analizar la situación, ¿no? Que debemos extraer toda la información necesaria para poder entenderla y dar una solución óptima, porque si no yo voy a ser subjetiva, voy a ser selectiva, ¿no? Tanto eso lo vimos la semana pasada. Exactamente, trabajar solo con la info objetiva. ¿Eh? A mí me llega la comunicación entrecortada, quizá el problema sea mío. Ay, ¿los demás os pasa igual? ¿Va bien? ¿Todo ok? No, vale, vale, pues mira, si quieres, a mí no se me corta, vale. Sal y vuelve a entrar a ver si te funciona, ¿vale? A ver si os ve, a veces va bien salir y volver a entrar, ¿eh? Cosa tan simple como esta, ¿vale? Por lo tanto, con el tema uno vimos esa parte, ¿no? Con las gafas que yo pongo para mirar esa realidad. Con este tema empezamos ya a introducir más elementos, por tanto yo sé que me tendré que marcar un objetivo y una línea de acción tutorial. Por tanto, hoy hemos visto ese objetivo. Aquí, ¿qué creéis? ¿Qué dos objetivos ante este problema yo me podría marcar como los más principales? Porque los voy a trabajar todos, ¿eh? Porque todo es el enfoque integral. Pero primeramente, ¿qué voy a hacer, creéis? Los dos más importantes, que ya tienen que ver con los principios que ya vimos la semana pasada, ¿eh? Que ya salieron. Exactamente, el de personalización será muy importante. Personalización o educar en y para la vida. Aquí pueden encajar las dos, ¿eh? Según la argumentación que hagamos. ¿Y no creéis que interrelación también es muy importante? ¿No creéis que este alumno esto le afecta a nivel de grupo? ¿Vale? Aquí me podéis decir, vale, pero en lugar de personalización yo no podría trabajar el educar en y para la vida porque le ayudaré a tener más autoconocimiento, autoestima, etcétera, etcétera. Sí, por eso antes os he dicho, no hay una solución única e inamovible, ¿vale? Simplemente es que hay que argumentar, ¿vale? Por tanto, uno de los dos objetivos que me podría marcar como prioritarios podría ser el de interrelación y el de personalización. ¿Cómo lo voy a redactar en infinitivo? ¿Cómo puedo poner bien ese objetivo? Porque personalización no es un objetivo redactado correctamente, es el objetivo general a nivel de acción tutorial. Hay que ser realistas, infinitivo y focalizar. Aquí, por ejemplo, os doy el ejemplo de si yo cojo el de personalización, ¿qué podría poner aquí? Por ejemplo, pues
acompañar al alumno de forma individualizada para motivarlo de nuevo y ofrecerle los recursos necesarios para que se pueda adaptar mejor en clase. Por ejemplo, ¿sí? El de interrelación podría decir conseguir un clima de trabajo positivo entre los compañeros, compañeras. ¿Sí? ¿Entendéis el mecanismo? Por tanto, en el examen, esto va a ser la primera pregunta que tendréis una situación y tendréis que poner un objetivo con su línea de actuación, esto ya lo explicaremos, y tendréis que redactar ese objetivo, ¿vale? Tenéis que empezar a crear esa dinámica. Por lo tanto, yo a partir de la situación voy a pensar qué es lo que quiero conseguir. Cuando yo tengo eso marcado es cuando yo luego pensaré qué hago primero. Pues mira, me entrevisto con la familia, me entrevisto con el alumno, hablo con los demás docentes, etcétera, etcétera. ¿Eh? Solamente argumentando, ¿vale, Isabel? Es decir, aquí yo podría decir, he escogido el objetivo de personalización y lo he redactado de esa forma, acompañar al alumno, etcétera, etcétera, porque es crucial trabajar de manera individualizada con ese alumno para conocer mejor qué es lo que le pasa, para atender a sus dificultades y poderlo acompañar de una forma óptima. Por lo tanto, es necesario trabajar con él de manera individual para que luego podamos trabajar otras facetas, ¿no? Como el vocacional, como el de prevención, como etcétera, etcétera. ¿Eh? Eso, Álvaro, lo veremos, ¿eh? Los pasos que tenéis que hacer. Ya veréis, es mucho más simple de lo que imagináis, ¿eh? Porque como os voy a poner esa pregunta, ahora, claro, es difícil porque es la tercera clase, ¿no? Tenemos muy poquita cosa. Pero ya veréis que dentro de un par de clases, como ya tendremos varias cositas, yo ya directamente siempre os voy a poner las preguntas tal cual salen en el examen, ¿vale? Y a partir de ahí lo vamos a desarrollar. Y os voy a dar en su momento esa chuleta que vamos a ir complementando, donde tendréis toda la información para poder resolver un caso, ¿vale? Es decir, poquito a poco, ¿vale? Bueno, pues podríamos, alguien podría decir, no, es que yo prefiero hacer antes el de educar en y para la vida y lo argumenta bien, pues chapó, adelante, claro que sí. ¿Eh? Es decir, no hay algo cerrado. Esto en educación y en el ámbito social nunca es así. Nos movemos dentro de la escala de grises, ¿no? Lo importante es saber el por qué hago esto, el para qué y qué es lo que quiero conseguir. Y es probable que luego me equivoque y diga, ostras, es que este objetivo es que tal vez, mira, en vez de trabajar a nivel de interrelación con todo el grupo, tal vez antes tendría que haber trabajado muchísimo más a nivel individual que antes que trabajar el aspecto de las relaciones, porque no me ha ido bien, porque la actitud que tenía ese alumno frente a los demás pues era muy disruptiva y no me ha ayudado, ¿no? Puede ser, pues ¿qué haré luego? Pues retroceder, volver a observar, volver a hacer ese esfuerzo de recopilar toda esa información y volverme a marcar el objetivo, ¿vale? Y de eso aprendemos. Y aquí tiene que, bueno, aquí os dejo como información bueno, un poco para que entendáis de dónde viene esa motivación, ¿no? Porque estábamos hablando de esa motivación de ese alumno, que muchas veces la motivación no solo viene por el contenido en sí de esa asignatura, sino que puede venir de muchas cosas, ¿no? Puede estar relacionada con la metodología que yo utilizo en clase, que resulta que es aburrida o que no atiende a sus necesidades, ¿no? Puede estar relacionada con aspectos propios del alumno, de la autoestima, de la falta de autoconocimiento, de esa exigencia que se marca, no exigencia que tal vez a veces eso en secundaria se observa bastante, viene por parte de la familia, que la familia exige muchísimo al alumnado y luego esto se traduce en desmotivación o una gestión emocional que repercute luego en una mala actitud dentro de clase o una actitud disruptiva, ¿no? Bueno, pues puede venir un poco de varias causas, ¿eh? Os dejo aquí esto porque así, si a alguien le interesa pues, más el tema de la motivación, que sepáis que podéis informar muchísimo sobre esto. Y ahora a ver si tenemos tiempo, sí, mira, porque os quería poner, a ver si me pasa esto.
Bueno, aquí también os dejo otros recursos, ¿vale? Intentaré también, bueno, en cada tema siempre os voy a ir dejando también cosas extra, ¿vale? Aparte de lo que tenéis aquí en el temario, que ya lo tenéis pues ahí marcado, os voy a dar otros recursos, ¿vale? Pues a veces será pues algún libro, a veces será vídeos, a veces será pues páginas web, blogs que son súper interesantes que ahí podéis coger un montón de cosas, ¿vale? Y eso es lo que yo os digo que podéis ir empezando a poner en esa carpeta, porque ya son, bueno, esos instrumentos que podréis ir utilizando, perdón. Vale, tenemos tiempo. ¿Os acordáis del vídeo que os comenté la semana pasada? Que os dije, os quiero poner un vídeo muy que me encanta a mí de un profesor. No sé si alguien conoce a César Bona, ¿os suena de algo? Es un profesor de primaria. Vale, la mayoría no. Bueno, os voy a poner este vídeo. No lo vamos a ver todo porque dura 10 minutos, 13 minutos, ¿eh? Pero os voy a poner a partir de un momento concreto, ¿vale? Este es un profesor de primaria que en su momento ganó un premio al mejor docente, no sé de qué año, no me acuerdo. Y se dedicó pues un año entero a hacer conferencias y a expresar un poquito pues lo que hacía él en su clase. Él es tutor de un grupo de primaria y bueno, tiene esa conferencia que a mí me gusta muchísimo. Aparte, os aconsejo que leáis sus libros. Son libros muy amenos, son libros con un lenguaje muy informal, con un lenguaje muy cercano, nada teórico y que os van a gustar. Lo buscáis, César Buena tiene varios, pero a mí me ha gustado bastante leer este profesor. Ya os digo, es de primaria, pero evidentemente todo lo que nos explica lo podemos extrapolar perfectamente a secundaria y a FP, ¿vale? Tanto voy a compartiros, a ver, me voy a compartir la pantalla ahora con sonido y os pongo el vídeo, ¿vale? Ahora creo que ya veis, lo veis, ¿no? ¿Ya? Sí, vale, venga, creo que ya lo podéis escuchar. Me decís si lo escucháis bien, ¿vale? Venga, lo ponemos desde ahí. Si les estamos robando su esencia. Perfecto. Así que, ¿qué queremos? Pues yo quiero esto. Yo quiero creatividad. Esto podrías decir, esto es una patata, esto es una piedra. Para mí esto es el símbolo máximo de la creatividad. Yo os voy a explicar por qué. Yo normalmente los lunes por la tarde invito a los niños a subirse a las mesas y hablar en público. Y tienen que hablar durante 1 minuto sobre una charla que les propongo. Esta charla en concreto era, en el cole hay 3 extraterrestres. Tienes 1 minuto para hablar de ellos y argumentar. En este caso me dirigí a Marc, uno de los niños. Y dije, a ver, Marc, tu charla, porque a mí siempre me gusta ver las charlas en papel antes de que suban a la mesa. El niño me enseñó esto que veis aquí, recortado como a pellizcos en la mano. Dice, toma. Digo, esto es tu charla. Y dice, sí, pero espera que te lo explico. Digo, explica. Y dice, este fragmento se lo he quitado a uno de los 3 extraterrestres. Y mi charla está dentro, pero está codificada. Y lo que tengo que hacer, y además rápidamente, es sacarla, porque me han dicho que en 24 horas se autodestruye. Así que no te preocupes que mañana te la entrego. Un momento, venga, seguimos. Eso le dije yo a sus compañeros, dije, por favor, un aplauso. Un aplauso, digo, no te voy a castigar, no lo hagas más. Pero vamos, normalmente estos casos muchas veces se castigan, pero yo dije, este niño ha usado su creatividad para salir de un atolladero y lo ha hecho de forma magistral. ¿Debería castigar eso? Pues no. Así que, como veis, yo me lo paso bien en clase, yo disfruto, me lo paso bien en mi trabajo. Así es que os voy a preguntar, ¿a vosotros os gusta vuestro trabajo? Hay de todo, habrá de todo, aunque no contestéis. Unos dirán que sí, otros que no. Si es que sí, genial. Si es que no,
Tenéis la opción, aunque ahora resulte difícil, de intentar buscar otro trabajo. Pero los niños no tienen esa opción. Van a pasar con nosotros 12, 14 años y el único apoyo que reciben de maestros o padres es tu obligación. ¿Qué falla entonces en la escuela? Sigue habiendo malos resultados. A pesar de que saben que es su obligación, no hay muy buenos resultados, ¿no? Para mí la respuesta no es muy difícil. Para mí la respuesta es hacer que la escuela se convierta en un lugar donde los niños quieran ir. Y entre todos tenemos que apartar esa frase de que la letra con sangre entra. En lugar de eso, hagamos otra cosa. Escuchar. Escuchar a los niños. Tienen cosas muy interesantes que decir. Y además, qué menos que conocer a las personas que van a pasar con nosotros tanto tiempo. Resulta que luego estamos en una excursión con un compañero y vemos a un niño haciendo cosas maravillosas y decimos, mira este niño lo que hace. A los 6 meses le conocemos, porque en clase no son ellos mismos. Os voy a contar una historia maravillosa para que veáis cuán importante es escuchar a los niños. Esta historia me cambió mi visión de la educación. Y esta historia maravillosa tiene el título de La historia de un escupitajo. Yo era hace años tutor de sexto y estábamos en última hora y estábamos repartiendo exámenes. Yo entonces había dado ciencias y bueno, ahí estaba Sergio, uno de los niños, era uno de los niños conflictivos de clase y claro, había sacado un 1. Yo leí el examen y dije lo que solemos decir los maestros. Sergio, yo soy un espejo, esto eres tú, esto es esfuerzo. Ha sacado un 1, el próximo día lucha un poco más. Se lo di y se marchó mosqueado, normal, ¿no? Salimos de clase, cerré la puerta. Bien, a todo esto yo aparcaba la moto por aquel entonces a 100 metros del cole, encima de la acera. Y yo vi a Sergio que iba directo como un cohete. Yo iba detrás de él aumentando mis pasos y yo lo veía de lejos. Y él iba para allá y yo, que no pare, que no pare. Y él iba directo a la moto y yo, que no pare. Bueno, llegó a la moto y paró. E hizo escupitajo en el asiento. Yo estaba justo detrás y le cogí así. Se giró y se puso más blanco que el Edward Cullen. Y dice, César, que ha sido sin querer. Y dije, no pasa nada, límpialo sin querer. Así que lo llevé al director para que viera que éramos un equipo y ya el chaval se fue. Bien, este niño suspendió esa asignatura, este niño suspendió el curso y repitió. Al año siguiente yo era su tutor. Y lo primero que hice fue hablar con él. Y estuvimos hablando un buen rato. Y llegó un momento en el que pregunté, a ver, Sergio, ¿a ti qué te gusta hacer? Y me dijo, a mí me gusta escribir cuentos. Así que le propuse transformar mis unidades en cuentos para que él se los contara a los compañeros. Funcionó. Este niño ese año sacó un notable por hablar de notas y aprobó todas las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque era feliz. ¿Y por qué? Porque se le había escuchado. Llegó junio, el momento de entregar las notas, y entró por la puerta y dije, Sergio, toma, enhorabuena. Se las di y se marchó. A los 10 segundos volvió y dijo, César, gracias por haberme dado tantas oportunidades. Yo aprendí que muchas veces queremos cambiar a los niños cuando lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva de los niños. Y aprendí también que cada niño es un universo y que cuanto más difícil sea el niño, mayor ha de ser nuestro reto. Y hablando de... Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Hay un trozo más, o con otra historia, ¿eh? Que si lo queréis ver entero os lo recomiendo, pero bueno, el mensaje que os quería trasladar, ¿no? Cuando hicimos esta actividad de las frutas, ¿no? Hay una respuesta correcta, ¿no? En relación a la creatividad, ¿no? Bueno, también habla aquí sobre el acompañamiento, en el hecho de escuchar, por lo tanto, de aprender a mirar esa realidad para cambiar esa perspectiva, ¿eh? De verdad, a mí me gusta muchísimo lo que transmite este profesor, de verdad. Os aconsejo que busquéis los libros y que si os los queréis leer o si no, que miréis más conferencias que tiene, porque de verdad que merece muy, muy la pena, ¿eh? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Voy a quitar esto, así sí. A ver, Paula, para mis compañeros, para que cuente la asistencia. Ah, vale. Sí, Paula, sí, solamente tienes que entrar y ya está, ¿vale? No tienes que hacer nada. Tú entras y directamente ya Moodle ya digamos, lo guarda, ¿vale? Sí que tienes que estar el 80% de la asistencia, ¿vale?
y ya está. Y eso ya se va a calificar solo. ¿Mm? Exactamente. Sí, Mariana, dime. Espera, que quito todo esto y pongo... Hola, igual te lo pregunto mejor por Sí, aquí. sí, sí, espera, que voy a quitar esto porque si os queréis poner a alguien en la cámara, bueno, Pilar está aquí con la cámara, qué bien. Dime, Marina, ahora no te escuchamos, creo, ¿eh? Ahora, Ahora sí. eh, la actividad que hiciste en clase el otro día, yo es que no vine y me vi la clase el finde. Tenemos como que hacerla todas, todo el mundo y ir... Este un poco No. de jaleo, si te soy sincera, con el Padlet. No tienes que hacer nada. Es decir, todo lo que hacemos aquí de dinámicas de clase, luego no tenéis que hacer nada ni entregar nada, ¿vale? Son cosas que hacemos en clase. Si tú te descargas el PPT, ahí hay el enlace directo al Padlet y puedes ver qué es lo que hemos hecho aquí trabajando entre todos, Guay. ¿vale? Vale, Pero sí, lo no vi. tienes que hacer nada. Ok, Es- vale. Y antes has dicho como de hacer otra actividad en relación a los 5, esto que hemos visto ahora. ¿Y esa actividad hay que entregarla en algún lado o hay que subirla al eh, Padlet también? no, mira, en la asignatura solo hay dos actividades. La primera, la del Padlet, esa la tienes clara, es la que explicamos el primer día que yo no estaba, que estaba Raquel, que me sustituyó la primera clase, ¿vale? Vale. Si tú te descargas el primer PPT, ahí vas a encontrar toda la información para esa primera actividad. Esa primera actividad solo necesitas el tema uno para hacerla, ya está, ¿vale? Todo el tema uno. Luego, la segunda actividad, eso ya os la va a explicar Patricia cuando sea el momento de explicarla, Ok. porque aún no tenemos el contenido dado y siempre, antes de que haya una actividad, siempre hay una clase para explicarla, ¿vale? Luego, todo lo que hagamos aquí, porque vamos a hacer diferentes dinámicas, todo esto es para hacer en clase, ¿vale? Si no podéis asistir, no pasa nada, no tenéis que hacer luego, entregarme algo o subir nada. No, es para hacer aquí y luego yo os lo paso y así podéis ir siguiendo un poquito lo que vamos haciendo. Y ya está, Vale, súper. ¿vale? Gracias. Ok. De nada. ¿Alguna duda más? De momento, todo claro. Bueno, pues os subo el PPT. Puedes preguntar perfectamente, porque sí, no te preocupes porque nosotros estamos trabajando, es decir, vosotros paráis, pero nosotros trabajamos igual, ¿vale? Tenemos solo los días festivos. Tanto el lunes, el martes y el miércoles yo voy a estar trabajando igual que Patricia, y si ella no contesta, contestaré yo sin problema. Y luego sí que los días festivos, si hay algo, pues sepáis que hay esas 72 horas o un poquito más porque se entiende que, ¿no? Como el fin de semana. Pero de verdad que tranquilidad porque lo podéis preguntar sin problema, ¿vale? Sí, claro, normal. Era un poquito porque yo también trabajo y tengo niños y pienso, voy a ver si puedo adelantar un poquito dos o Claro, tres días que se van fuera, pero como voy un poco perdida, pero por supuesto que cuando estéis descansando, estás descansando, obvio. no, tú pregunta, Tranquila. Pilar, porque no, es decir, Ya, sí, es que lo que contestaremos, y que entendemos que cada uno se organiza como puede, porque vuestra realidad no es la realidad de uno que hace un grado, ni mucho menos. Tenéis familia, tenéis un trabajo, cada uno se organiza y hay que adelantar, está claro. Así ok. que cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias. A Gracias a todos vosotros y a también. vosotras. Venga, que paséis buena Semana Santa. Nos vemos a la vuelta. Sí. Venga, un Gracias. saludo. Adiós. Adiós, adiós.